Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Estamos hoy aquí para presentar un gran libro. Agradecemos a las instalaciones del Museo Amparo, que nos acoge como Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, para hacer la presentación de este fotolibro, La Casa que Sangra, del autor Yael Martínez. Para comentar este libro nos acompaña, denme un segundo, Mario Ernesto Patrón Sánchez, también Miguel Ángel Andrade Torres y, por supuesto, el autor. Vamos a darle la palabra a Mario Ernesto Patrón, posteriormente a Miguel Ángel y por último nos quedaremos con la fresa del pastel, que será Yael Martínez, con todas las preguntas que ustedes quieran formularle. Primero vamos a proyectar un video para que podamos sensibilizar el ojo y le seguimos dando las palabras. Bien, pues este video es obviamente el video del libro que está aquí en la entrada a la venta, así que ojalá se puedan animar. En primer turno nos tocaría contar con la participación de Mario Ernesto Patrón Sánchez, quien es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, ha sido consultor permanente para la Oficina en México y Centroamérica de la Organización Internacional Artículo 19, consultor externo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan de Tlapa de Comonfort en Guerrero. Es autor de diversos artículos relacionados con la defensa de los derechos humanos en México. Actualmente es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y actualmente se desempeña como rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla durante el periodo 2019-2023. Por favor, démosle un fuerte aplauso. Muchas gracias, buenas noches a todas y a todos. Es para mí un privilegio estar hoy con Yael y muchas gracias por la invitación, Miguel, a ti y al instituto, desde luego. Yo vivo como un privilegio presentar la obra porque creo que estamos viviendo hoy en México tiempos inéditos de complejidad y parte de la complejidad es justo cómo acudimos a distintas herramientas, a distintas estrategias para retratar esa realidad. Y me parece que Yael logra algo inédito, que es retratar la suma de lo que yo considero son las víctimas de la violencia, las víctimas de la pobreza, las víctimas del crimen organizado, las víctimas de la ausencia de Estado, de la ausencia de Estado de Derecho, sobre todo, pero sobre todo las víctimas de violaciones graves de derechos humanos. El entorno de la casa que sangra es el entorno de la desaparición y de la ejecución. Estamos hablando de jóvenes, uno de ellos en poder a disposición del Estado en la cárcel de Iguala de la Independencia, Guerrero, en donde es ejecutado y se entiende por la obra que su cuerpo es regresado a la familia como un suicidio, ¿verdad? Es una ejecución indudablemente porque estaba a disposición del Estado. Y también la obra se desarrolla en el entorno y en el contexto de la búsqueda de dos familiares desaparecidos. Guerrero retrata de manera muy clara lo que desde mi perspectiva son las parcelas enteras de territorios de nuestro país que están sometidos a la macrocriminalidad. La macrocriminalidad es una teoría que viene de la dogmática alemana que busca justo cómo darle palabras, cómo darle rostro a formas más complejas de delincuencia. Y lo que plantea la teoría de la macrocriminalidad es la suma de la institucionalidad del Estado con el crimen organizado, es decir, un crimen organizado privado con la institucionalidad del Estado, como crimen organizado público, que entonces generan una estrategia de suma de poder político más poder económico más poder armado, y es una estrategia de control territorial. Bueno,
esa es la suma de expresión de donde es Yael, que él es de Taxco, pero es la suma de expresión de Iguala sobre todo, y lo que termina retratando el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ayotzinapa fue el detonante en la zona. Después de la desaparición de los estudiantes, se encuentran, gracias al trabajo organizado de las familias que buscaban a sus desaparecidos, poco más de 120 cuerpos en la zona. Es decir, la desaparición de los estudiantes termina siendo la punta del iceberg en un contexto de control territorial del crimen organizado más la institucionalidad del Estado, que permitía desaparecer sistémicamente a personas. Es decir, estamos hablando de una microrregión, imagínense Iguala y sus alrededores, en donde luego de la desaparición de los estudiantes se empiezan a encontrar fosas clandestinas, no el Estado, los familiares organizados. Casa que sangra es un retrato de ese México adolorido, de ese México complejizado, que por desgracia hoy no es exclusivo y no es patente única de Guerrero, sino más bien lo que tendríamos que ver hoy son cuáles son los remansos excepcionales de paz y tranquilidad en nuestro país, como es probablemente Yucatán y Campeche, como es probablemente Aguascalientes, pero son lunares ante un México que se ha ido tiñendo de rojo. Se llama Casa de Sangre, pero no van a encontrar ahí exposición de imágenes sangrientas. Lo que van a encontrar es la dimensión humana del dolor, la dimensión de cómo la vida es trastocada por la acción de las violaciones graves a los derechos humanos, la desaparición y la ejecución. Cómo la vida para las personas tiene un antes y un después y no vuelve a ser la misma. Y cómo el reto en el fondo es seguir viviendo y no morir en vida. Esa es la historia de las familias, de las personas desaparecidas en nuestro país. Hay un testimonio que maneja Yael, que no sé si es Luz o la mamá de Luz, pero en donde justo lo que dice es que por lo menos tiene a un familiar, a un hijo, a un nieto que sabe que está muerto, pero tiene otros que los busca y no los encuentra. Esa es la desaparición, es igual a la nada, es la invisibilidad de la humanidad, de las personas. Existían y dejan de existir. Esa es la desaparición, es la tortura permanente para la madre, el padre, los hijos, los hermanos, las parejas que están buscando a sus seres queridos. Y ya él logra retratar esa dimensión. Yo quiero hacer énfasis, estamos hoy en Puebla, en donde Puebla es el sexto estado a nivel nacional con mayores índices delictivos. Pero imagínense, es el tercer estado en feminicidios. Imagínense, es el primer estado en linchamientos, ¿sí? En justicia por propia mano, que justo es el retrato de la ausencia de confianza en las instituciones del Estado. Por eso las personas hacen justicia por propia mano. Pero además, imagínense, es el primer estado en desaparición de niños, niñas y adolescentes. Este dato es escalofriante. Yo quiero compartirles que solo del 2006 al 2018 murieron en México 250,547 personas, que son los muertos de la guerra contra el crimen organizado, que son los muertos de la violencia mexicana. Es una tasa, mientras a inicios del 2007 teníamos 11 muertos por cada 100,000 habitantes, cerramos 2018 con 25 muertos por cada 100,000 habitantes. Con Felipe Calderón en su gobierno se registraban en promedio 1,965 homicidios al mes. Con Enrique Peña asciende a 2,286 homicidios mensuales. En los últimos 3 años la violencia ha ido a la alza. 2017 se registran en promedio 82 homicidios por día.
2018, 85 homicidios por día. En el primer trimestre de este año, 2019, 96 homicidios por día. Ese es el entorno de violencia que hoy nos acompaña en el país entero. Y hay violencias que se viven mucho más decantadas de acuerdo a los grupos de vulnerabilidad, como son las mujeres con el feminicidio, o como son los niños, niñas y adolescentes, o como son las personas migrantes, ¿no? Que así como los desaparecidos, los migrantes también son los sin derechos. La historia de la desaparición en México, nuestro México moderno en la última década, es una historia de tragedia. Estamos hablando, de acuerdo al Registro Nacional, más de 40,000 personas desaparecidas en México. Es una tragedia humanitaria. Y eso es lo que viene a develar Ayotzinapa, y es lo que viene a develar el caso de los 43, de por qué es posible esta tragedia. Pues porque hay entornos de macrocriminalidad en donde el crimen organizado, con el contubernio, con la aquiescencia o con la complicidad activa de las instituciones del Estado, de alguna manera controlan territorialmente el país. En términos de agenda política, eso es lo que nos devela La Casa que Sangra. Ahora, quisiera yo solo terminar leyéndoles un texto de lo que para mí devela en términos de la dimensión humana del dolor de la violencia en este país, del dolor de las violaciones graves de derechos humanos. Y digo, se trata de una obra abrasadora. Las imágenes te meten al interior de la obra, a espacios recónditos que te permiten imaginar el dolor de la violencia, el dolor de la pérdida, el dolor de la muerte, el dolor del homicidio y el dolor de la desaparición. También la obra es cautivadora del mundo que viven las víctimas de la violencia, las víctimas de la ejecución de las personas, ya sea por parte del Estado o en resguardo del Estado, pero también las víctimas de la desaparición, las víctimas de la nada, de quienes estaban y ahora ya no están, y a quienes, a pesar de seguirlos buscando, el martirio de la incertidumbre sobre el paradero, sobre la vida o la muerte, se convierte en una tortura permanente. La muerte es dolorosa, pero es la certeza sobre la ausencia de la persona. La desaparición es lo peor, es el duelo suspendido frente a la incógnita, frente a la posibilidad de sí de la muerte, pero también sí de la vida. Ser madre, padre, hermano, pareja de un desaparecido es la necesidad de aprender a vivir sin certeza, es aprender a vivir frente a la nada, por eso es desaparición. La desaparición es el infierno, es el dolor permanente. El libro da cuenta de las y los buscadores, aquellos que salen al monte, que caminan buscando vestigios, buscando el lugar donde encontrar certezas. Abren arterias en la tierra, huecos. ¿Bajo qué esperanza? La de encontrar la muerte, una muerte que les dé certeza del destino final de su ser querido. Las imágenes igual te llevan a espacios geográficos que espacios de vida de familia, al amor del abrazo entre dos personas, al amor del embarazo y la esperanza de vida, que al amor de las niñas y niños y de los menores de edad. La obra hace honor a su nombre, en efecto, es La Casa que Sangra. Y no porque las imágenes sean sangrientas, sino porque nos permite interpretar un mundo de vida y un mundo de muerte, de luces y de sombras, de oscuridad. Peor aún, la oportunidad de morir en vida frente a un dolor tan lacerante. Si bien La Casa que Sangra es una historia que parte del dolor, logra llevarnos a la cotidianidad de la vida. Hace honor al nombre de una de las protagonistas, Luz, porque desde esa cotidianidad nos enseña que la vida también es muerte y que justo son luces y sombras la propia vida. Puede ser ese fuego que quema, pero también ese fuego abrasador y que irradia calor. La Casa que Sangra, si bien da cuenta de ese México dolorido, de ese México ensangrentado, también da cuenta de ese México de raíces, de los pies que tocan la tierra, de ese México de personas sencillas que frente al dolor continúan la búsqueda, una búsqueda por la vida. Finalmente, La Casa que Sangra nos mete a un mundo de soledad,
a un mundo en donde solo se tiene la querencia de la pareja, la querencia abrazadora de la hija, y que solo es mediante esa red de apoyo que uno logra entender que la muerte nos interpela para seguir viviendo. Lo que nos enseña el libro es que solo mediante la solidaridad del uno al otro, mediante el abrazo amoroso, mediante la sonrisa de la hija, mediante el fuego abrasador, se puede trascender y entonces sí, no morir en vida. El Estado es ausente, la institucionalidad en realidad debería haber protegido a Beto, quien se encontraba en la cárcel, es decir, bajo el poder de una institución del Estado. No lo protegió y lo mató. Lo mismo es ausente la institucionalidad del Estado, pues deberían buscar a nuestros desaparecidos. Probablemente no lo hagan porque si los buscan se encuentran a sí mismos como perpetradores. Frente a ese vacío son las mujeres y hombres de dignidad suprema quienes suplen toda esa ausencia y generan caminos de verdad y de justicia, caminos en donde lo que más demandan en su vida es solo certeza, saber la verdad sobre el paradero de un ser querido. Muchas gracias, Yael, muchas gracias por tu obra, muchas gracias por regalarnos esa capacidad de retratar nuestro México real, sí, nuestro México de dolor, pero también nuestro México de esperanza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario Ernesto Patrón Sánchez, por estas palabras. A continuación seguimos con otra lectura también de este libro a través de la mirada de Miguel Ángel Andrade Torres, quien es licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestro en Teoría y Crítica Literaria Latinoamericana de la Universidad de las Américas Puebla. Fue director de Difusión y Vinculación de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla en Huehuetla en 2006, coordinó el programa de ediciones y de fomento de lectura del municipio de Puebla de 2008 a 2011, también director del Planetario de Puebla en 2014 y director de programas y proyectos en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, y actualmente se desempeña como director general del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Le cedemos la palabra. Gracias. Esto es el país de las fosas, señoras y señores. Este es el país de los aullidos. Este es el país de los niños en llamas. Este es el país de las mujeres martirizadas. Este es el país que ayer apenas existía y ahora no se sabe dónde quedó. Este es un poema de David Huerta que hizo en conmemoración por los sucesos de Guerrero de los 43, y me parece que describe por mucho la situación que vivimos. Quiero agradecer primeramente a Yael por su presencia, por acompañarnos en estas jornadas, primero de revisión de portafolios y ahora con la presentación del libro, y a Mario Ernesto Patrón por acompañarnos a comentar esta realidad y esta obra. Al Museo Amparo por la hospitalidad y la generosidad para brindar este espacio en el que ahora comentamos el libro. Preparé algunas notas, voy a centrarme un poco más en el libro, pero también comentar la innegable realidad que está retratada y de la forma que toma Yael para hacerlo. La sangre recorre estas imágenes no solo como líquido, está diluida en las paredes, en las manos, en la mirada, en la voz que no alcanza a pronunciarse. ¿Cómo reflejar la desolación del espíritu en un color? Observemos estas imágenes. Podemos ver la violencia ejercida de manera vertical, despiadada e ignorante, que cae sobre todos nosotros. Un cuerpo violentado, un cuerpo que soporta no solo las pisadas del tiempo, también el peso inmenso de un desorden social y político que no logra encauzarse hacia un mismo destino. Cuerpos que caen, cuerpos que se queman. Las imágenes de Yael Martínez revelan un retraimiento, una conciencia que se desplaza hacia el oscuro para mostrarse en su guarida. ¿Y por qué se oculta? Porque tiene miedo y porque el dolor se sufre aún más en soledad. Desde un lienzo de sangre, nuestra mirada es conminada a observar el paisaje de huesos enterrados que es nuestro país. La casa que sangra tiene como vértice principal la familia, ese vértice de felicidad, pero también de sufrimiento. En ella se comparten victorias y los logros, en ella se consuelan los dolores y las desgracias.
Yael ha entregado al público momentos de profunda intimidad, pero no para convertirnos en testigos, sino en partícipes. El fotógrafo nos tiende su confianza a través de su testimonio, nos invita a su mesa, nos presenta a su familia y nos comparte sus angustias. ¿Cómo no ser solidarios ante este gesto de fraternidad? La empatía solo se logra cuando somos capaces de sentir con el otro, pero también a través del otro. Este proyecto fotográfico mereció la beca de la Magnum Foundation, además ganó recientemente el premio de WordPress Photo 2019 en la categoría de proyectos de largo aliento. El libro anterior de Yael, publicado en la colección Círculo de Arte de la ahora Secretaría de Cultura, contiene otros de sus trabajos, que es la serie sobre su abuela. Además tiene otro trabajo en colaboración con su hermano, que se llama La sangre y la lluvia, donde participa ilustrando los entes invisibles que acuden a las peticiones de lluvia en el estado de Guerrero y en Chiapas también. Quiero compartir también un par de… ahora mismo podemos ver sus imágenes en la exposición que tiene ahora el Museo Amparo, que se llama Africaamericanos, también con una serie sobre la costa de Guerrero. Quiero comentar también un par de citas de un autor que comentábamos ayer, que sigue muy vigente en la reflexión sobre lo fotográfico, en la reflexión de lo que va de lo analógico a lo digital. Dice Fred Rinchi en su libro Después de la fotografía: por el momento se aprecia menos lo silencioso y apenas perceptible, y se prefiere lo incandescente y lo explícito. Usar la cámara solo para proporcionar respuestas y no preguntas es subestimar sus capacidades. Con estas dos citas me parece que podemos enmarcar muy bien este trabajo de Yael. En un mundo periodístico, en un mundo donde somos devoradores de imágenes, la casa que desangra tiene un goteo muy lento, pero al mismo tiempo muy doloroso de imágenes. Destaca y sorprende la decisión del jurado, no por la calidad de las imágenes, sino porque estamos acostumbrados a ver en este tipo de concursos y exposiciones imágenes fatales, imágenes sorprendentes, y un trabajo como el de Yael requiere una profunda observación, pero también una profunda reflexión, primero personal, una reflexión interior y al mismo tiempo una reflexión hacia el exterior, una reflexión hacia el entorno y hacia el país que vive. Cómo vincular, cómo dirigir, cómo establecer una imagen que vincule ambas realidades y ambas dimensiones. Aquí tenemos un ejemplo. Así como en literatura, la voz que escuchamos, la voz que leemos, no es la voz del poeta, no es la voz de la persona, sino un sujeto poético que toma, se coloca en una posición y desde ahí nos ofrece las palabras. Lo mismo en fotografía, también podemos dar nuestro punto de vista literalmente. Este punto de vista donde el fotógrafo, aunque está tomando su propia vida, su propio pasado, su propia experiencia, su propio entorno, también es capaz de colocarse en un lugar donde nos pueda ofrecer una perspectiva y unas imágenes que contribuyan a dar características determinadas en el proyecto. De esta manera, aunque Yael Martínez es el fotógrafo, es el autor, el Yael Martínez que aparece en las imágenes del libro es un participante más de esta violencia, de estos detalles de violencia que ha comentado Mario y que nos encontramos todos los días en los periódicos y en las noticias. El libro que hoy presentamos comienza con fuego, en llamas, y es el vivo retrato de nuestro país. ¿Qué condiciones nos han llevado a la situación actual? ¿Tenemos la capacidad como población, como sociedad, de mitigar esta realidad? ¿Qué dice de nosotros el ritual de sangre que cada año cumplimos como los hijos del México profundo? Voy a leer una cita que viene en el libro. En 2013 perdimos a 3 miembros de la familia de mi mujer. Después de estos acontecimientos, empecé a documentar a mi familia y traté de plasmar las fracturas psicológicas y emocionales que genera una pérdida en el núcleo familiar, en las madres, hijos, hermanos. Para ello, trabajé con el concepto de dolor, vacío, ausencia y olvido. La obra de Yael escapa a la noticia porque retrata primero su entorno familiar,
golpeado por la violencia del narcotráfico. Y él obtiene con sus retratos familiares un retrato íntimo sobre las consecuencias del conflicto en Guerrero, pero también un paisaje interior de duelo que representa una situación como esta. Rostros, sombras, lágrimas, sangre, todo cercenado por un golpe de machete que se empeña en herir, aunque ya no está. Ese filo permanece en la memoria. La noche, el fuego, la tierra, las sombras son algunos de los elementos que nutren esta casa que sangra. Parecen decirnos que la penumbra del presente que habitamos proviene, sí, de la individualidad exacerbada, pero también de nuestra incapacidad como pueblo para organizarnos y despojarnos de las tiranías exteriores e interiores que todavía nos gobiernan. La casa que sangra es, entre otras cosas, una metáfora de eso que llamamos país o patria, un hogar henchido de sangre y rencor que no logra sanar sus heridas porque no ha tenido tregua. Estas fotografías nos arrastran al pozo de la desolación, no para enterrarnos allí, sino para sacarnos de la cómoda ceguera en la que vivimos. La niña suspendida en el aire es, todavía, la esperanza que no acaba de caer. Los rotos deshechos en lágrimas nos cuentan la historia de una persecución, de un dolor, de una impotencia. Es muy importante señalar que esta obra de Yael está tejida por el hilo familiar, lo cual nos remite en cada imagen y en cada momento a un ambiente donde, como decía Mario, prevalece los lazos de la esperanza y saber que todavía es posible un futuro distinto. Las escenas familiares se convierten entonces en señas particulares de un país que sangra todos los días en las cabezas cercenadas de sus hijos. Quiero también comentar la forma, aunque el proyecto que ganó en Golpes Foto son 10, 12 imágenes, 30 imágenes. 30 imágenes, podemos verlo ahora profusamente en el libro. La configuración de un trabajo editorial obliga a mirar de manera distinta el trabajo fotográfico y me parece que queda resuelto de una gran manera, con una calidad que no pierde el tiempo en los remates atrevidos, sino es un proyecto sosegado y eso lo da completamente en el libro. Yo creo que se lee de manera muy distinta la lectura y la secuencia de las 30 imágenes que vemos en la serie con la lectura del libro. El libro permite además, por sus propias características físicas, como pueden ver ahora mismo al fondo en la pantalla, es un libro oscuro tanto por el tema como por el color. Se permite ciertos remansos de testimonio, ciertos remansos también con algunos grabados que acompañan, pero nos van dirigiendo del exterior al interior, tanto de manera, tanto en el paisaje como en las personas. Podemos ver a las niñas, podemos ver al propio fotógrafo, podemos ver a la abuela y a la esposa en situaciones diferentes y todas nos dan una secuencia, nos dan un vaivén donde si bien no podemos vivir un momento de violencia interminable, pero esa violencia se queda como una señal de angustia. Entonces, en ese vaivén donde estamos viviendo las imágenes al mismo tiempo que nos ahogan en ocasiones, nos otorgan un respiro. Este trabajo de Yael, como mencionaba hace rato, proviene de otros trabajos donde la característica principal es la observación y la reflexión. Lo que ha ganado Yael para la fotografía mexicana, que goza de cabal salud, no solamente por los premios obtenidos recientemente y ya hace algunos años en los premios internacionales, sino que el gremio fotográfico ha sido siempre muy solidario con sus retratados, ha sido muy solidario con los paisajes sociales en los que se desempeña y eso otorga no solamente al fotoperiodismo, sino un trabajo de este tipo con un profundo cariz social y sobre todo un profundo cariz humanista. Quiero terminar agradeciendo otra vez la presencia de Yael en esta ciudad y a todos ustedes por su presencia. La ceniza que arde en la memoria
arde también en la mirada del hombre que hoy nos comparte la hoguera de su angustia. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación, Miguel Ángel Andrade Torres. Damos paso a las palabras del autor. Con nosotros, pues, Yael Martínez, quien nació en Guerrero en 1984, cuya obra aborda las comunidades fracturadas por el crimen organizado en su natal México. A menudo trabaja simbólicamente para evocar un sentido de vacío, ausencia y dolor, el que sufren los afectados por la violencia en la región. Actualmente es becario del programa de Fotografía y Justicia Social de la Fundación Magnum en Nueva York. Ganó el segundo lugar en la categoría de proyectos a largo plazo del concurso del World Press Photo 2019. También ha sido premiado por la Fundación Magnum con los premios Emergency Fund y On Religion en 2016 y 2017 respectivamente. En 2015 fue seleccionado para la Masterclass de América Latina Job Sword del World Press Photo. Fue finalista en el Premio de Fotografía Documental y Humanística Eugene Smith en 2015 y 2016. También ha sido nominado para el Premio Paul Hoff en 2016 y 2017. También otros premios nominados son The Prix Pictet, The ICP Affinity Award, entre otros. Su trabajo ha sido presentado en exposiciones colectivas e individuales en América, Europa, África y Asia, y ha sido publicado por medios internacionales como el New York Times, The Wall Street Journal, Bloomberg News, Vogue, entre otros. Actualmente su obra forma parte de colecciones de la Fundación Televisa, la colección Toledo y del IMBA, la colección del Bronx Documentary Center, el Instituto Nacional de Bellas Artes, del Centro de la Imagen y unas colecciones privadas. Démosle un fuerte aplauso para recibirlo con mucho gusto. Recuerdo que estaba oscureciendo cuando recibí la llamada. Yo estaba en Oaxaca y Luz, mi mujer, me estaba diciendo que habían matado a Beto, a su hermano. Estaba como incontrolable y yo nunca la había escuchado, ¿no?, hablar así. Su voz como temblaba y se desquebrajaba. Y para mí ese día cambió totalmente como nuestras vidas, ¿no? Ese día llegué a casa de mi amigo, de Tavo, y pues trataba como de dormir. No podía sentir como la saliva como recorría lentamente como mi garganta y durmiendo empecé a tener como muchas imágenes que venían en mi cabeza. Y unos días antes nosotros habíamos caminado por un arenal y las imágenes que estaba soñando era que yo estaba muerto ahí en ese espacio. Al día siguiente recuerdo que le pedí que hiciéramos como esa imagen y fue como de las primeras imágenes que detonaron el proyecto. Ya a la semana más o menos de que había pasado esto de mi cuñado, regresé y me dice mi mujer que si podía ir a recoger a mi hija Itzel al kinder. Y fui por ella y recuerdo que ya veníamos caminando en el camino y me dice, oye papá, ¿te cuento que soñé? Y le dije sí. Me dice, tenía mucho miedo porque soñé que estaba cayendo a un espacio como muy oscuro y que nadie me sujetaba. Entonces yo quedé sumamente como perplejo y la miré a los ojos y traté de sonreírle, ¿no? Y le dije, ¿por qué no hacemos esa imagen? Pero esta vez voy a estar ahí para sujetarte. Recuerdo que llegamos a la casa y tratamos de hacer esa imagen y me percaté que dentro de estas primeras imágenes estaba esta presencia donde ella parecía que estaba ahorcada y a Beto lo habían ahorcado en la cárcel. Entonces ese fue como el parteaguas del proyecto. Y lo que empecé justamente a hacer era tratar de hacer como esta documentación personal, pero algo que siempre iba meditando era el hecho de que había muchas de estas imágenes que estaban pasando en el subconsciente o en los sueños
y que no las podía, digamos, representar mediante el periodismo o una documentación directa. Entonces lo que traté de empezar a hacer fue crear imágenes que generaran esas analogías acerca del vacío, del dolor. Recuerdo que algunas veces estuvimos, cuando se empezó a organizar todas las familias con la tragedia de los estudiantes de Ayotzinapa, fue que empecé a notar que el trabajo no era una cuestión que me había pasado a mí, sino que era una cuestión que estaba pasando socialmente en ese momento en Guerrero. Había mucha gente que yo había conocido en la escuela, en la secundaria o en la preparatoria, que estaba, digamos, pasando por la misma situación, ¿no? Entonces fue como que paulatinamente tratar de llevar este trabajo desde un aspecto como íntimo a un aspecto social, a un aspecto en el que pudiera haber un sentido de catarsis en la familia, pero también en la colectividad con las personas que estaban como viviendo la misma situación. Yo tenía en ese momento una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y era Eniac Martínez, uno de mis tutores, y Patti Martín. Y recuerdo que yo llegué, o sea, cuando me pasa esto, yo había propuesto hacer otro proyecto en torno a la orfebrería en Taxco, que había también una problemática grande acerca como del cierre de la minería y todo, estaba pasando todo esto de la violencia. Y yo tenía como, pues, no podía pensar en otra cosa más que en esto que me estaba pasando. Recuerdo que regresé y en el primer encuentro del FONCA, pues me acerqué y le dije a Eniac, oye, pues yo tengo como ciertos miedos porque lo que prometí no lo estoy haciendo, ¿no? Y me dice, ¿de qué? ¿No? Ya le expliqué esto y empecé a mostrar como las imágenes y le dije, bueno, yo no voy a hacer lo que prometí, sino solamente puedo en este momento documentar esto. Y para mí fue como una ayuda muy grande por parte de ellos, de Patti Martí también, de todo el grupo que teníamos como de becarios, en el sentido de que trataba en ese aspecto de que iba generando, para mí era esta cuestión como de generar una catarsis también dentro de eso. Entonces, paulatinamente el proyecto fue ampliándose poco a poco. Después empecé a trabajar con otras familias en la región de la montaña, en la región centro, en Tistla, una familia de los Campos Cantor del caso Ayotzinapa, en Acapulco, después trabajé en Oaxaca, trabajé en Veracruz, en Sinaloa, y la idea justamente era como tratar de este concepto de la casa como este espacio que es como penetrado por la violencia y pues y esta violencia pues atraviesa pues el espacio emocional y espiritual de las personas que lo están como habitando. De alguna forma también para mí era como un camino doble, en el sentido de que era como un acompañamiento a generar mi propio proceso de luto y el proceso de luto como colectivo, ¿no? Ya después pues que me llevó esto alrededor de 6 años, recuerdo que había gente que me decía, bueno, pues eso ya pasó, ¿no? En 2015 cuando tuvimos lo de el taller del WordPress Foto, me decían, claro, es que tú estás trabajando la desaparición de los estudiantes. Yo les decía, no, estoy trabajando la desaparición en México porque es un caso como mucho más amplio. Los estudiantes solamente, como dijiste, es esta punta del iceberg que muestra toda esta crisis que estamos sufriendo. Y pues en la selección que propuse del WordPress Foto, la primera imagen es en 2013, septiembre, cuando pasa esto, y la última es en diciembre del 2018. Ha sido como un proceso largo, un proceso de tratar de entender, de tratar de añadir como cosas hacia pues este proceso que de alguna forma es como un luto interminable, ¿no?
proceso de que cuando me decías que hablábamos en torno a la esperanza, pero sí es una esperanza que quisiera que fuera como mucho más cercana, pero también es una esperanza que está titilante, ¿no? Lejana de alguna manera. Y ahora hice otro capítulo ahora de lo que estoy proponiendo para el premio del Eugene Smith, que es trabajar con este nuevo capítulo como de la resistencia de todas estas personas que han hecho, porque son procesos, o sea, hay gente que he conocido que lleva más de 10 años y continúan en la búsqueda, continúan, ¿no?, tratando de encarar esta violencia, pues que no solo trata de destruir como a la persona o la desaparece, sino también destruir pues el espacio espiritual de los que siguen con vida, ¿no?, de desaparecer de alguna forma simbólicamente y aniquilar todo este proceso, ¿no? Y digo, yo recuerdo que en 2015 me encontré otra vez con Musuk Nolte, que es el editor de este libro. Tiene una editorial pequeña, independiente, que se nombra Kawaii, que significa como observar en quechua. Y a mí me encanta el trabajo que ha hecho él. Nos conocimos en 2011, 2010, también en una de estas becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Y lo que al final yo quería porque siempre he creído que mi proceso es como a largo plazo y el proyecto se vuelve como colaborativo, porque las imágenes que ven son el resultado de los testimonios y el intercambio de todas las personas que han colaborado conmigo. Es, digamos, este resultado de las analogías y de las experiencias que ellos me están contando, y de alguna forma se genera como un espejo en donde hay como un diálogo mutuo entre verse ellos y al mismo tiempo verme a mí en ellos, ¿no? Entonces ya hablamos y dialogamos y pues entonces decidí que tenía que cerrar este proceso de 6 años de alguna forma de luto para abrir otro nuevo capítulo en mi vida, ¿no?, y en la vida de nuestra familia. Entonces el libro, como lo están viendo como en el video, tuvimos como la idea de que fuera una portada roja, les digo, como este concepto de la casa como un espacio, un contenedor que puede ser pues un cuerpo, una familia o un país. Y recuerdo que cuando estaba haciendo las pruebas, tengo mi hija mediana, Suria se llama, y llegué y había dejado algunas de estas pruebas y me dice: oye papá, creo que a Itzel, a mi hija mayor, dice, le salió sangre y te manchó tu libro. Y yo me quedé, ¿cómo? Me dice, sí, está manchado. Le dije, a ver, enséñamelo. Y agarra la portada y me dice, ve. Y entonces para mí también fue como dije, esta portada queda, ¿no? Porque de alguna forma hacía esta referencia del gesto de que parecía, o sea, queríamos trasladar la idea dentro de las búsquedas que hacíamos, que pareciera ser una persona en una posición fetal, y en este círculo de la vida y la muerte, hablar dentro de la cuestión de la cueva como dadora de vida, pero también la cueva como dadora de muerte, ¿no? Entonces este espacio de la casa, digamos, nos fuimos hasta atrás en el sentido de convertirlo como este espacio primigenio que es la cueva, donde es el espacio seguro, ¿no? Pero ahora este espacio seguro se incendia, ¿no? Por eso parte de esta idea, como cuando empieza de esta idea del sueño, de esta idea de la pesadilla, donde empieza a incendiarse y te das cuenta que después de ese incendio brota la vida, pero también brota la muerte, y empiezan, digamos, ahí a aparecer estas imágenes como de un aspecto como mucho más íntimo y personal de una pareja, pero que poco a poco esta pareja se empieza
a ir creciendo y se convierte en una comunidad y de alguna forma esta comunidad pues está tratando de luchar y encarar esta violencia que vivimos día a día, ¿no? Pues yo creo que, no sé si pasemos a la ronda no, se me olvidaba de esta cosa del libro. Y bueno, les decía eso, y también el libro a la mitad tiene una serie de desplegados. Hay un trabajo que hicimos con Uber Matiagua, que es un poeta mepá, de la zona también de ahí de Tlapa, que Uber había hecho hace un trabajo en torno a un amigo entrañable que tenía, que desapareció con los estudiantes de Ayotzinapa, y entonces ya cuando estaba haciendo yo el proyecto del libro, lo invité justamente como a colaborar. La idea de estos testimonios es que se vuelven personales y plurales al mismo tiempo. Lo que estamos escuchando es la voz de la comunidad y la voz de las madres y de todo. Entonces el planteamiento fue que pudiera abrirse y de alguna forma los poemas de Uber están como segmentados o destrozados también y se mezclan con los testimonios de las familias. Y entonces yo pensé que Uber primero iba a decir, no, estás loco, ¿cómo vas a quitarle esta estructura al poema? Pero le gustó mucho la idea de que justamente se hablara de la cuestión como que sí es personal, pero que se vuelve al mismo tiempo una voz coral, hablada desde las entrañas del corazón de la montaña, ¿no? Me decía. Entonces el libro a la mitad tiene estos desplegables, pareciera que es como este hilo negro de los moños de la casa, pero es un libro que, digamos, como esta cuestión del listón negro que solamente queda en una parte, porque como les decíamos, hablando en este sentido de este luto que no se puede terminar de dar, entonces es como tratar de que estar diciendo, bueno, voy a cerrar este ciclo con este listón, pero el listón al final de cuentas no está completo, ¿no? Y también al mismo tiempo hace como sugerencia a estas costras que de repente cuando tenemos una herida la tenemos como, digamos, superficial, y que si tú la sigues pues tallando vuelve otra vez como a sangrar. Y nada, digo, la narrativa como que quisimos llevar del proyecto era justamente esto, ¿no? De vincularlo con este espacio atemporal, con un espacio donde el sueño y la realidad están mezcladas y pareciera que lo que estás viviendo estás atrapado como en este limbo, ¿no? Y van emergiendo las voces, los testimonios de los tesoros, dice Mirna Nereida de Sinaloa, que es una de las buscadoras, que cuando encuentras a una persona estamos encontrando un tesoro, ¿no? Y entonces van emergiendo estos testimonios de los tesoros que todas estas familias y mi familia estamos tratando de encontrar. Y bueno, pues nada, quiero agradecer a Mario Patrón, a Miguel Ángel Andrade por la invitación, también al Instituto Municipal de Arte y Cultura aquí de Puebla, a la presidenta, y al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que a través de este programa de coinversiones apoyó para que este libro pudiera ser como financiado y viera la luz. Y bueno, gracias a ustedes por estar aquí. Bien, pues si alguien quiere tomar la palabra y hacer una pregunta, una opinión, algo que compartir, estamos abiertos. Bien, para animar al público, los presentadores pueden seguir teniendo más preguntas y cosas interesantes que compartirnos. Bueno, yo tenía una pregunta acerca como del proceso que fue retratar dentro de la casa, sobre todo porque es un espacio íntimo, ¿no?
y no sé si en algún momento tú como tuviste como estos momentos en donde tienes que bajar cámara o hay momentos en donde te dijeran por favor respeta o que te dijeran creo que ya fue mucho, no sé, me gustaría saber más de ese proceso. Sí, yo creo que como les había comentado, en el sentido de que siempre he creído como los proyectos a largo plazo realizo se vuelven como colaborativos, en el sentido de que siempre llegaba, hablaba y el proceso es muy lento de 6 años porque muchas veces no sacaban la cámara, ¿no? Sino que había momentos y de alguna forma uno como fotógrafo va desarrollando como cierta intuición de leer los momentos y saber en qué momento la persona que estás fotografiando te permite hacerlo. Y entonces, por ejemplo, estuve trabajando en la montaña también en una comunidad, en Metlatónoc, y después de que fui varias veces, me dice el chico con el que estábamos trabajando en la familia, me dice, oye, tenemos mucho miedo, ya la gente está preguntando que por qué regresas, y yo creo que no queremos seguir como colaborando, ¿no? Porque creemos que podemos estar nosotros también en peligro. Y obviamente tienes que respetar esas decisiones. Y recuerdo que Martiniano Moreno se llama, decía, bueno Martiniano, déjame por lo menos usar una imagen donde pueda contar esta parte de la historia, ¿no? Y es una imagen donde está él como de espaldas, no se le ve el rostro y hay una pared de adobe cubierta como de plástico. Entonces en ese sentido sí hay, digamos, que tener como esta sensación de en qué momento puedes como fotografiarlo y qué momento no. También por eso muchas de las imágenes tienen como que este aspecto que suelen ser como más silenciosas, que pareciera que estar pasando algo, pero no, que están perdidas en ese, porque obviamente que había casos en los que inclusive dentro de mi familia yo no podía fotografiarlos, ¿no? Cuando fue el entierro de mi cuñado, la única imagen que tengo de ahí son unos restos de pétalo de la Urban, donde no era una como camioneta de redilas, donde lo habíamos transportado, y no hay ninguna imagen que hiciera del velorio, ¿no? Cuando se llevó al cementerio. Yo ya obviamente, o sea, estaba tratando de generar estas analogías para también respetar y ser como coherente en torno a los momentos que se estaba viviendo. Hola, buenas tardes. Felicidades por tu trabajo. Yo te quería preguntar si todas las imágenes son recreadas o si también fuiste al espacio que acababa de ser violento y tomaste las imágenes. Violentado, perdón. Hice ambos caminos, ¿me entiendes? Pero yo cuando estaba justo en el proceso del desarrollo del proyecto, yo decía, yo no quiero hacer una documentación donde se muestre como esta violencia tan cargada. También hacía como el tiempo que estuve trabajando como en Acapulco, con otros amigos como periodistas, estas pues coberturas sobre nota roja, y ninguna de estas imágenes tienen, pero más bien era este sentido de generar como estos procesos como de reflexión acerca de qué estaba pasando. Y por ejemplo en Acapulco al final lo que decidí fue trabajar con un chico de una pollería que tenía familiares también desaparecidos, y esas imágenes son las que de repente creo que tienen un grado un poquito más alto de violencia, y es alguien que está trabajando en un matadero matando pollos, ¿no? Pero hacía la cobertura de que me iba con los periodistas y estaba en este lado. Hay imágenes de Sinaloa donde estábamos también, salíamos a búsquedas y todo, pero más era este proceso de dar respuestas y preguntas en torno a las experiencias que se estaban como viviendo. Y hay una mezcla de imágenes que son una documentación directa, hay imágenes donde son autorretratos,
hay otras imágenes que no es que sean construidas, pero aluden a analogías de estos conceptos de vacío y de ausencia, ¿no? Entonces hay algunas imágenes de sombras que yo estaba trabajando en la casa de los familiares desaparecidos, pero de repente alguien se paraba en una puerta y se generaba una sombra, y para mí era la presencia de la persona que estaba, ¿no? Entonces es un vaivén, como les digo, entre tratar de hablarlo en este concepto de la realidad palpable, que es, digamos, tocar una mesa, pero la realidad también extendida, que es este espacio del inconsciente de nosotros, ¿no? Muchas gracias. Hola, algo que a mí me llama mucho la atención es que el proyecto tiene 6 años y en un proyecto tan extenso y tan emocional, hablando de un tema como el duelo, que muchas veces decimos que el duelo tiene etapas, ¿no? Pasas por diferentes grados de emoción. Yo me pregunto, ¿cómo ha sido tu proceso de edición, de secuenciar todas estas imágenes? ¿En qué te has basado para decidir cómo contar la historia, ¿no? Porque tal vez no es un tema que se pueda contar de A a B. Entonces me gustaría saber cómo ha sido tu proceso a través de estos años para ir secuenciando todo tu trabajo, incluir, tal vez quitar, o darle la emocionalidad entre ambas, tanto la realidad como lo que percibimos nosotros dentro de en nuestras emociones. Me interesa mucho saber cómo ha sido todo este proceso, porque creo que es algo que puede ser muy complejo y muy retador para una persona que se dedica a la fotografía. Mira, Ale, al principio yo ni siquiera tenía como la claridad de lo que estaba haciendo cuando te digo que llegué a esto del Fonca. Yo solamente sabía que tenía que estar como fotografiando y lo hacía de esta manera, ¿no? Como tratar de sacar o de generar esta como catarsis. Después con el paso como del tiempo y del trabajo, que ya no tan solo era personal, sino habías de alguna forma en la distancia colaborando con las otras familias, es que yo hacía, digamos, escribía mucho y hacía estos como puentes o conceptos que para mí era muy importante tratarlos de llevar a la imagen, y digamos, estos conceptos eran los que me daban la pauta para generar las narrativas, ¿no? El proceso fue como poco a poco cociéndose lento, ¿no? En el sentido de irlo entendiendo, porque me acuerdo que hacía un viaje, regresaba y volvía a mirar todo, hacía otro viaje y lo hacía como tratando de irlo caminando como la marcha, ¿no? Y de alguna forma lo que le daba como coherencia era pues esta primera imagen que hablaba como de mi hija, y esta como relación que para mí arrojó todos estos conceptos de ausencia, vacío, dolor, duelo, y a través de ellos tratar de construir pues una narrativa, ¿no? Y después, bueno, yo tengo la duda, es que ¿cómo pasas de la catarsis personal a la catarsis colectiva? Bueno, ya dijiste varias cosas, pero no sé, yo por ejemplo, lo veo como también en lo mío personal, de como un tema que quiero tratar a veces, pero es como tan difícil a veces tratarlo personalmente, que cómo pasas a tratarlo con alguien que es tal vez de tu familia, como tú pasaste como lo más cercano, y después a la comunidad, y después bien lejos, ¿no? Pero, claro, por mucho tiempo, pero no sé, ¿sabes cómo? No sé si me puedes ayudar a decirme cómo lo hiciste. Fíjate que algo que hace rato era el hecho de cómo generas como la conexión como con las personas. Yo recuerdo, por ejemplo, ahí en Sinaloa que hice como una conexión fuerte con las madres, y me decía Mirna así como, es que tú
tú lo estás entendiendo como distinto, desde que llegaste te miré distinto, porque vienen un chingo de periodistas aquí a sacar la nota y ya se van. Y entonces, te digo, como la idea era como hacer estas como colaboraciones y parte como del proyecto es como cómo generas puentes donde haya esta conexión. Entonces, mucho del trabajo a largo plazo es que te permite hacer esas conexiones y hacer estos, como les digo, como como camino doble entre la persona como que estás fotografiando y tú mismo, y de alguna forma era como una cuestión como terapéutica, porque cuando hablas, platicas, hay cierta liberación de toda esta energía, ¿no? Y entonces, pues yo soy medio hippie en la idea de como dije, bueno, pues la energía la tiene uno que transformar, porque si no te oscureces también, ¿no? Y creo que eso es lo que te decía ahora con Mario, como del otro capítulo que ya puse una parte en este año en Brasil, que habla más de esta como capacidad de resiliencia y se llama el capítulo Luciérnaga, cómo conviertes la luz o sea, la oscuridad en luz. Entonces, creo que los procesos son así, ¿no? Y para mí, o sea, yo cuando veía era como claro, ¿no? O sea, empiezas a ver a las personas y parecieran ser estos puntos de luces, de luciérnagas en medio de toda esta oscuridad. Entonces también eso decía yo, no, o sea, esta cuestión como del duelo ya cierra y ahora se abre esta sensación pues de que tiene uno que tratar de hacer que las cosas cambien, ¿no? Dentro tal vez poquito que pueda hacer, y yo creo que si logra uno cambiar solamente a una persona es un gran paso, ¿no? Me gusta tu proyecto, se me hace bastante interesante. Mi pregunta sería, el libro, su leitmotiv son las desapariciones y lo centras al estado de Guerrero, pero al día de hoy en un país de 32 entidades, más del 50% está infestado de este problema. ¿Cuál sería el objetivo intrínseco de Yael con una herramienta de este tipo? ¿En quiénes quieres generar un impacto? ¿A dónde te gustaría ser escuchado? Mire, yo creo que por eso también tomar como la decisión de hacer el libro, como esta como cuestión de tratar de encarar la violencia, y el proyecto lo he presentado en escuelas públicas, en Iguala sobre todo, en Tasco, en Oaxaca, voy la siguiente semana a Veracruz, está aquí justamente en Puebla, que también es un estado que ha tenido mucha convulsión, ¿no? Entonces la idea justamente es que el proyecto genere un diálogo con la audiencia, porque de alguna forma sí ha tenido esta cuestión de visibilidad y se ha mostrado en distintos como canales como internacionales, que también era algo que a mí me interesaba mucho, porque yo, por ejemplo, lo único que les digo a las personas con las que colaboro es que yo tratar de ser el canal mediante el cual su voz pueda ser escuchada, ¿no? Y entonces hay algunos como videos que se han mostrado, que se han presentado en simposios fuera de México y dentro de México, pero también tiene mucho interés en que la gente que lo esté escuchando sea la misma gente donde existen las problemáticas. Entonces, por eso también es esta cuestión de estar llevando el libro a estos espacios y que se genere ese diálogo, ¿no? Porque pues al final otra vez es como este camino doble, sí sacarlo para afuera del contexto como mexicano, pero tratar de que esto o sea, por ejemplo, cuando lo presenté en Iguala era silencio sepulcral, no, nadie me decía nada y todo eso, y ya cuando salía me hablaba el maestro y me decía, oye, los dejaste como tocados, tenían ellos mucha pena de hablar contigo, y me mandaban audios donde empezaban a hablar de experiencias que habían tenido cercanas y familiares, y entonces dije yo, bueno, si generas esa pequeña reflexión ahí, tiene un sentido, ¿no? Y el proyecto también, la cuestión de que estuviera financiado por el FONCA es de que se está distribuyendo en estas escuelas, se está distribuyendo en estos espacios, ¿no? Y digo, bueno, el libro queda ahí
y en todas las bibliotecas y pueden ser como revisado. Les comparto los links de la página o algunos de estos proyectos y creo que ese es el camino que al menos estoy tratando de generar, ¿no? Muchas gracias y avante. Hola, aquí. Buenas noches. Felicidades por tu libro, en primer lugar. Y bueno, vemos en tu proyecto las narrativas visuales que propones, estas figuras retóricas de la analogía, la ironía, la metaironía y sobre todo la huella anémica, ¿no? Que tiene que ver con la memoria pues, familiar, ¿no? Y en este caso la memoria colectiva, ya que tomas los testimonios de personas o de vecinos que también han sufrido desapariciones, ¿no? O han sufrido pérdidas y bueno, trabajas con con estos conceptos que es lo permanente en lo que va cambiando, ¿no? Porque pues siguen habiendo desapariciones y sucediendo todas estas cosas, ¿no? Entonces, ahora hablabas de que tenías una catarsis y después tenías una cierta liberación en todo este proceso creativo y de creación de esta narrativa. ¿Queda alguna huella o algún, no sé, como algo que te interpele a ti de tu propio proyecto que, no sé, que siga ahí aún latente, que siga llamándote y que no te deje pararlo en ese momento, sino continuarlo? Y la segunda pregunta es ¿qué técnicas gráficas utilizaste en los dibujos y dónde produciste la gráfica, la obra de grabado? Bueno, sí, la cuestión como de la cuestión de la pulsión o de qué te hace seguir como fotografiando, es lo que, o sea, yo recuerdo que después del Fonca me decía ENIAC así como, ¿y ahora qué vas a hacer, cabrón? ¿No? Y yo así como, ¿cómo que voy a hacer? Pues sigo trabajando esto. Y me dice, sí, güey, pero pues ya cerraste, ¿no? Y yo le decía, no, o sea, yo no he cerrado, ¿no? Hay muchas cosas que yo creo que no han cerrado y creo que hay distintas como etapas de tu vida y como también la energía va cambiando acerca de lo que quieres hablar, pero casi siempre fotografiamos lo mismo, ¿no? Bueno, al menos en mi caso, o sea, como que veo que va cambiando, creo que cambia, pero sigo trabajando con esta misma imagen que quiero alcanzar. El libro se imprimió aquí en México, también esa era otra cuestión que queríamos hacer, que tuviera o que estuviera hecho con materiales locales, que estuviera hecho aquí mismo, que se distribuyera y todo eso acá. Ha sido una chinga porque la editorial es muy pequeña y entonces la labor es doble o triple de llevar la distribución del libro hasta todos estos lados, pero creo que vale la pena también el hecho de que pudiéramos haber hecho un objeto que se acercara a lo que siempre quisimos, ¿no? Es dibujo digital, lo que se hizo del grabado en offset. Y eso, digamos, es también como, también el libro es un proyecto colaborativo, ¿no? Está la voz del editor, está la voz de la diseñadora, está pues las manos de la gente que trabajaba en la imprenta, ¿no? Y todo, digamos, se generó a través de esos como procesos de colaboración para tratar de llegar al producto como más cercano a lo que queríamos hacer, ¿no? Le digo que el grabado es dibujo digital y trataba de emular a estas como mapas que muchas veces en la cuestión como de las búsquedas se generaban, ¿no? De que decían, mira, es que me dijeron que donde está tal cerro, en tal espacio, vamos a encontrar cuerpos. Entonces tiene que ver con este sentido también del mapa, pero sigue también hablando con el sentido como de la huella o la mancha de la reminiscencia de un cuerpo que queda en ese espacio, ¿no?
Pero entonces sí son cartografías, ¿no? O sea, de las manchas, lo que se ve como abstracto, sí, Sí. es una cartografía. O sea, es igual, o sea, como en el mismo, pero tratábamos de que todo llevaba como esta misma coherencia de analogía, pero sí se basa, digamos, en una idea de una cartografía. Ok, gracias. Hola, buenas noches. Pues quiero felicitarte por tu trabajo. Yo soy del estado de Guerrero también, de Ixtapas y Guatanejo, y lo describo de esta manera. Yo creo que es un paraíso, pero es un infierno, donde es la primera vez que me enfrento a lo que yo viví. Y yo fui víctima de esta parte. Y te digo, es la primera vez que alguien me muestra de la manera más clara de toda esta situación que estamos viviendo. Me pasaba que al principio nos volvimos muy insensibles ante toda esta situación, con la frase de que a mí nunca me va a pasar, ¿sabes? El que diario te enfrentabas con situaciones de violencia. En un lugar donde todo es maravilloso, donde no se habla de esta parte, donde nadie tiene voz por miedo, porque nadie puede tocar estos temas. Y cuando te pasa, piensas otra cosa. Sí me puede pasar. Muchas felicidades, porque efectivamente vuelvo como que a vivir esta parte, pero ya no con ese dolor. Ya es a lo mejor una impotencia, un coraje, y es aceptar lo que está pasando. Me gustaría mucho que visitaras Ixtapa. Aparte de que es un lugar, es un lugar muy hermoso, pero es un lugar, yo creo que donde diario se está viviendo lo peor. Y qué lástima que sea así, porque pues siempre en el lugar donde vives anhelas ser feliz y de repente tu vida cambia. Y me gustaría que a lo mejor y te dieras la oportunidad de estar allá, porque muchas personas que son muy cercanas no se han enfrentado a esta parte, a decir, alguien habla, alguien se da cuenta de lo que está pasando, de lo que nos está pasando, de lo que estamos viviendo. Muchas felicidades y ojalá de verdad que puedas estar visitando, y porque yo creo que sería un impacto para toda la gente, para todas las personas en todos los niveles económicos, porque todos se han enfrentado en una situación de esta manera. Muchas felicidades. Sí, muchas gracias. Ahorita con esta exhibición que está de afroamericanos, también el proyecto, o sea, no lo he dejado de trabajar durante ese tiempo, pero he estado también trabajando con otros proyectos como a la par, y estamos ahorita ahí con la Fundación Magnum. Hicimos un proyecto que propuse, que era en torno a estas cuestiones como colaborativas, y estoy trabajando pero en la Costa Chica, en Coajeniculapa específicamente, y la idea justamente es de que estos procesos de largo aliento también generen un impacto dentro de la comunidad. Y entonces lo que estamos haciendo es hacer a través de la fotografía, generar como reflexiones acerca de cómo se puede cambiar el lugar donde vivimos, ¿no? Entonces son cursos a jóvenes afrodescendientes,
que la idea es, digamos, ahí detonar nuevas narrativas, darles también esta manera de… Yo creo que nosotros somos resultado de este tipo como de procesos educativos. Nos conocimos en Oaxaca, en Pachuca, en 2010. Yo estudié en Oaxaca, tanto yo como todos mis compañeros becados por Francisco Toledo, donde justamente te brindan esta posibilidad de darte la herramienta en la que te puedan formar y te abran la mirada o la capacidad que uno tiene de mirar, la expandes y yo creo que ahora pues a través de todos estos como años de trabajo, estos años de aprendizaje que he tenido, tratar de llevar hacia ese lado, y sobre todo créeme que para mí es bien importante que el trabajo esté también ahí en Guerrero y se genere cosas desde ahí. Y sí, estaría súper bueno ir, porque no tenía contactos por allá había llegado nada más hasta la parte como de Coyuca, yendo hacia la Costa Grande. Okay. Gracias. Hola, nada más quisiera saber cuál fue el proceso que seguiste ¿cómo fue la curaduría para hacer que cada imagen hable por sí misma? Generalmente en este tipo de proyectos, tanto documentales o ensayos fotográficos, el texto es una parte muy importante en la presentación de las fotos para que cuenten una historia. En este caso es muy diferente porque cada foto tiene un propio discurso y puede leerse en conjunto como a nivel individual. ¿Cómo fue el proceso que utilizaste o qué pasos seguiste para para conseguir que cada foto hable por sí misma? Y te digo que como trataba de que las imágenes estuvieran más relacionadas con estos sentidos como de conceptos, y digamos al escuchar como los testimonios, y también yo hacía como anotaciones de cada uno, como una bitácora de trabajo de lo que iba teniendo estas como reflexiones, es que trataba de generar las imágenes. Y obviamente aquí estamos viendo ya una selección de muchas imágenes hechas alrededor de 6 años, ¿no? Muchas veces también trabajamos como todos, ¿no? De que hacemos las fotos y luego no sirve nada. Y pues te quedas y dices, ¿qué estoy haciendo, ¿no? Porque no está cuajando nada. Y también yo creo que parte de los procesos que es lo que les decía, como que al menos en la fotografía yo creo que como que tienes que ser como paciente y ser constante en el trabajo, en la reflexión. No tiene que ser porque yo no tomo muchas fotos en el sentido de que siempre ande como con mi cámara y todo eso. Les decía, había muchas veces que estaba con la familia y solamente estaba pues ahí sentado platicando con ellos, pero entonces ya cuando después de volver y estar como recostado era como, bueno, qué estaba viendo, qué estaba pasando, y ya después en algún momento era que así decía Picasso, que llegaba la inspiración, y afortunadamente me agarraba trabajando. Pues a todos les agradecemos su asistencia. Aquí en la parte de afuera está a la venta el libro de La Casa que Sangra, aprovechenlo para que se lo lleven firmado por Yael. Y pues a Mario, a Miguel Ángel y a Yael les agradecemos sus palabras, su tiempo, así como a cada una y uno de ustedes, sobre todo también al Museo Amparo por brindarnos estas instalaciones para que siempre haya un pretexto para hablar, reflexionar y compartir acerca de… Sí, muchas gracias al Museo Amparo por brindarnos estas instalaciones tan bellas. Y muchas gracias a ustedes que se tomaron el tiempo para venir a escucharnos, ¿no? Gracias. Bien, un aplauso, muchas gracias.